Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Traerá sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea. En esta edición compartiremos con ustedes las siguientes notas. En la jornada de malezas, suelo y agua en la Sociedad Rural de Río Cuarto, dialogamos con el ingeniero agrónomo Cristian Cazorla y con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, ingeniero agrónomo Esteban Fantino. En la muestra de Fada, hablamos con el secretario de Agricultura de Córdoba, ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina. Análisis de suelos indican que el agua comienza a escasear, sumándole la erosión eólica, como también el surgimiento de nuevas malezas. En el encuentro realizado en la Sociedad Rural de Río Cuarto, dialogamos con el ingeniero agrónomo Cristian Cazorla acerca de los beneficios de los cultivos de cobertura. Bueno, un poco es hacer una observación, una gran foto de cómo está la región, cómo está el departamento Río Cuarto. En primer lugar, un poco hacer un análisis de cómo es la distribución de cultivos en la superficie. Y si sumamos la superficie de soja y de maní, tenemos un 75% de la superficie agrícola con leguminosas que dejan muy poca cobertura. Entonces empezamos a detectar algún problema de ineficiencias en el uso del agua, ¿no? Que el agua es nuestro principal recurso productivo. Entonces un poco es hacer un planteo conceptual de qué se puede estar haciendo ante esta situación de ineficiencia. Estamos perdiendo nuestro principal recurso. Entonces analizamos un poco el tradicional barbecho, en qué condición nos encontramos. Con poca cobertura medimos el agua y nuestro concepto tradicional de que el barbecho junta agua no lo es tanto, ¿no? Porque las lluvias en general en la época de abril, mayo, junio no son lluvias muy intensas. La generalidad es que son lluvias de 20 milímetros. ¿Y qué le pasa a una lluvia de 20 milímetros? Se almacena en los primeros 10, 15 centímetros. Esos centímetros de suelo están muy expuestos a la acción de la atmósfera, tanto la temperatura como el viento. Entonces es muy difícil para el suelo retener esa agua. Entonces un poco la propuesta es que esa agua que la vamos a perder inevitablemente en situaciones con baja cobertura, ¿no? La hagamos pasar por una raíz y que una planta nos genere una cobertura. Esa cobertura superficial es una especie de capa o manto, utilizando un ejemplo, que cuando llegue septiembre y octubre, que aumente la velocidad del viento, que comience a aumentar la temperatura, nos va a frenar la evaporación. Por otro lado, la generación de raíces nos produce canales en el suelo. Esos canales son los poros o la cañería que va a conducir agua dentro del suelo. Y de esa forma estamos siendo un poco más eficientes. Por un lado ingresa más agua y por el otro lado perdemos menos. A eso es el concepto que quisimos desarrollar, que es un poco teórico y que está apoyado por datos obtenidos en esta zona. Bien, ahora un productor podría preguntarse cómo hago para hacer una cobertura pero que no me quite agua de más, porque yo después necesito lo poco que puedo llegar a juntar a veces en época de seca para lo próximo que voy a sembrar. Sí, a veces un poco derribar esos mitos o esos paradigmas. Hoy en día nos estamos encontrando de que cada vez más frecuentemente tenemos que enfrentarnos a romper ese paradigma. Y bueno, eso en primer medida nosotros mostramos datos de experiencias locales para que el productor esté convencido. Y a veces cuando no alcanza, yo creo que la generación de experiencia en campo propio es la etapa que sigue, porque una cosa es ver un gráfico en una charla, o ver que alguien lo cuente, y otra cosa es verlo en el propio campo y que después uno tenga sus datos y ya se los pueda mostrar a sus vecinos. Yo quisiera tan solo besarte
aún sin darte tu beso soñado. Pero quiero rezar en tu boca. Producción. Productores tamberos de Ucacha tiraron alrededor de 20.000 litros de leche a causa de las lluvias, que han profundizado los problemas en los campos por donde deben sacar su producción. También se vio afectada la cosecha de soja y maíces tardíos. Maquinaria agrícola. Empresarios agrupados en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola pidieron al gobierno que pague beneficios como el IVA técnico, que compensa la compra de insumos al 21% contra la venta del producto terminado a 10.5%. Los reintegros de exportación. La maquinaria tributa un 5% de retenciones y tiene un reintegro del 6% y un bono del 14% que se creó en 2001, cuando se eliminaron derechos de importación para bienes de inversión. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado. Pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado. Pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios. Solo quiero Capacitarse constantemente es la meta que tiene el Colegio de Ingenieros junto a diferentes entidades relacionadas al campo. En la jornada de Maleza, Suelo y Agua, realizada el pasado 29 de abril en las instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto, lo explica el ingeniero agrónomo Esteban Fantino, presidente del Colegio de Ingenieros del Sur de Córdoba. Sí, por supuesto, y más que nunca en estos últimos años que venimos con un problema importante con lo que es la parte de maleza, años con mucha sequía, después periodos muy húmedos, muy extremos en distintas partes de la zona. Y bueno, y lo que estábamos buscando también, lo que es la parte de la sustentabilidad, ¿no? De lo que es los cultivos. Por eso nos parecía que el cultivo de cobertura cumple un rol fundamental en lo que es la sustentabilidad en el suelo, más allá de lo que es la parte de control de maleza, lo que es la parte de la estructura de suelo, ¿no es cierto?, que es lo que tengo que empezar a cuidar un poco. Bueno, ya sabemos de los daños que ocasionan los suelos desnudos. Sí, por supuesto. El año pasado, un año con una seca importante, con vientos muy fuertes y muy prolongados, se produjeron voladuras de campo impresionantes en todo lo que fue el sur de Córdoba, principalmente en zonas que se ha hecho maní o en cultivos que se ha picado, ¿no es cierto? Se han visto muchas voladuras. Y por lo tanto, bueno, decidimos hacer una jornada sobre cultivo de cobertura para incentivar un poco más el uso de esta técnica. Por supuesto, con la invitación a los especialistas del INTA. Sí, por supuesto, es lo que la gente más capacitada que tenemos hoy en día en técnicos, ellos vienen trabajando hace muchísimos años y también se llamó a Beto para formar lo que son los nodos, que nos parece que es algo que hoy en día acá en la zona nuestra no está muy difundido, y para empezar a ver cómo se trabaja, digamos, los cultivos de cobertura en nuestra zona. ¿Cuáles son los recomendables? Mira, lo recomendable hoy en día está el centeno, el trigo y avena. Esto hay que ver... Triticale también. Triticale también. Lo que hay que ver es para qué se quiere utilizar, cómo se quiere utilizar, si uno quiere trabajar en control de lo que es voladura o control de maleza. Por eso no siempre es una receta, digamos, que masiva que hagamos todo centeno o triticales, sino hay que ver para qué función uno quiere hacer, qué es lo que se hace. Capacitación. En el marco del cronograma anual de capacitaciones destinado a operarios de maquinarias pulverizadoras de productos químicos y biológicos de uso agropecuario, se realizará el próximo martes 13 del corriente y se llevará a cabo un nuevo encuentro en la localidad de La Cruz, en el departamento Calamuchita.
Agroexportación. Según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, durante la semana pasada, con solo 3 días hábiles, ingresaron al mercado por parte de los agroexportadores 456.79 millones de dólares, con una caída del 27.9% respecto al mismo periodo de 2013. Tus besos lejanos. En la muestra realizada por FADA, dialogamos con el secretario de Agricultura de Córdoba, ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina, acerca del apoyo desde el gobierno provincial a los productores, como también ejercer el control fitosanitario según Ley 9164. Nosotros a lo que se propone desde FADA en esta oportunidad, que de alguna manera lo terminamos resumiendo al desarrollo sustentable, lo consideramos como pilar fundamental desde el gobierno de la provincia de Córdoba, desde la Secretaría de Agricultura, y en cada una de las charlas o las posibilidades que tenemos a la hora de salir a comunicar hablamos del desarrollo sustentable, porque es una de las competencias, es una de las obligaciones a nivel de la ley que tenemos como Ministerio de Agricultura y Secretaría de Agricultura. Trabajar en pos del desarrollo sustentable, considerando los 3 ejes fundamentales que son el desarrollo, por supuesto, social, desde el cuidado del ambiente y, por supuesto, considerando el resultado económico o productivo. Entonces, los 3 ejes de desarrollo sustentable, sumado a la institucionalidad, en el caso particular, como secretario de Agricultura, me hace muchísimo sentido, por eso valoro enormemente esta iniciativa que tiene FADA de llamar a profesionales y llevar adelante esta propuesta de agricultura, sociedad y sustentabilidad. Ingeniero Molina, el tema de falta de diálogo, de enfrentamiento, particularmente en la provincia de Córdoba, con la historia reciente de un juicio, ha generado a veces imposibilidad de conocer sobre el tema a la gente común, a la gente que se asusta. ¿Cómo trabajar desde el Estado, en el caso de ustedes, que son los que tienen que aplicar la ley? En primer lugar, cumpliendo la responsabilidad que tenemos, informándole a la sociedad en su conjunto que la ley 9164, que es la ley que da marco para el uso correcto de los plaguicidas, es una ley muy moderna, y de la mano de esa ley le damos la certeza y la tranquilidad que en la medida que se cumple no vamos a perjudicar ni a la salud ni al ambiente. Ese sería el primer paso. El segundo paso es tomar la responsabilidad desde el gobierno provincial e invitar a los productores que nos hagamos cargo de la comunicación. El productor agropecuario se viene dedicando hace varios años a producir, que justamente es su responsabilidad. Producir mediante el cumplimiento de la ley es la responsabilidad de los productores. Hoy la invitación, a partir de esta fractura que yo llamo fractura o divorcio urbano-rural, requiere que nos dediquemos todos y mucho más a comunicar cada una de las cosas que hacemos en nuestros campos, en la producción agropecuaria. Ningún productor agropecuario va a estar queriendo dañarse su salud, ni la de sus empleados, ni la de su familia. Aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca. Balance de dietas para todas las categorías de carne, programa de recría de vaquillonas de reposición y programa recría de novillos. El curso se llevará a cabo durante los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Córdoba, destinados a profesionales de ciencias agropecuarias, ingenieros agrónomos, veterinarios, zootecnistas y carreras afines. Informes 351-5643-651. Recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El primer sorbo de